justo momento de reconocer su contribución en hacer posible que Colombia pudiese volar alrededor del mundo. Para la Fundación Colombo-Alemana, para la Reserva Naval de Colombia, es un placer tenerlos a todos reunidos. Les explico la razón por la cual siempre hablamos de la Reserva Naval de Colombia. Es porque es nuestra forma también de concelebrar los 200 años de la Marina colombiana, simple y llanamente porque la aviación empezó en el sitio de Veranillo, sitio que hoy en día es ocupado por la Escuela Naval de Suboficiales en la ciudad de Barranquilla. Así que bienvenidos todos, espero que tengamos una sesión que va a ser muy rica en conocimiento, en historias y en anécdotas. Jaime, el escenario es tuyo, por favor. Carlos, espera, yo intervengo un momentico, que Cristina Seiner, la nieta de von Bauer, está presente también en la conversación. Ella no iba a asistir porque para ella son como las 3 de la mañana, así que quisiera darles el saludo a ella y que Jaime también sepa que ahí está Cristina, ¿sí? Yo sé que ha hecho un esfuerzo muy grande para participar, ¿sí? Cristina, herzlich willkommen. Tiene el speaker apagado. No sé si nos está escuchando. Estás en silencio. Yo voy a ponerle un mensaje por el... No, yo creo que estamos equivocados. No es equivocado de persona. No la distinguí. Cristina, können Sie mich hören? No. Carlos, no es ella. Bueno, de todas maneras yo tengo un mensaje, ya más que los pasamos. Okay. Muy bien. Para Cristina, una bienvenida especial. Y bien puede, Jaime, por favor, les pido a todos que apaguen el micrófono con una buena calidad. Muy bien, entonces vamos a empezar la sesión de hoy. Primero que todo, como dice Mauricio, queremos dar una bienvenida muy grande a Cristina Seiner, la nieta de von Bauer, quien últimamente nos ha colmado de información, de fotografías y anda muy interesada en el trabajo que estamos haciendo en la Academia Colombiana de Historia Aérea junto con Mauricio para reivindicar todo lo que fue el actuar de von Bauer en la historia de la aviación colombiana y de América Latina, porque como veremos ahorita, no solamente influyó en lo que estaba ocurriendo en Colombia, sino con su visión logró influenciar a toda América Latina y a toda la industria de la aviación comercial. Vamos a tratar de entrar en materia con la presentación. Si ustedes me dicen si la están viendo perfectamente. Perfectamente. Afirmativo. Muy bien, entonces vamos a empezar desde el principio. ¿Quién era el señor von Bauer? Los datos personales nos dicen que Peter Victor Hugo Karl von Bauer Szlumeski nació en la ciudad de Brünn, en la región de Moldavia, en el Imperio Austrohúngaro. Hoy en día la ciudad se llama Brno y queda en la República Checa, al norte de la ciudad de Viena, que como bien saben era la capital del imperio. Nació el 3 de diciembre de 1888 y su familia estaba compuesta por su padre,
Victor Arnold Jacob Baron von Bauer. En alemán decía que era Ritter von Bauer, pero entendemos que esa es la traducción de caballero o knight, o en castellano, varón. Nacido en 1847 y falleció en 1911. Su madre era María Ana Johanna Francisca von Slumewski, lo cual quiere decir que también era de origen noble. Aquí tenemos la partida de bautizo, el Geburts- und Taufschein de von Bauer, donde le dan el nombre completo. Como ustedes ven, es Peter Victor Hugo Karl. Posteriormente... No se ven las imágenes. ¿Cómo? No se ven las imágenes. Yo ya estoy pasando aquí y aparece correctamente. ¿Ya vieron el segundo cuadro? No, no se ve, no se ve nada. No se ve la presentación, es que fíjate la parte de la pantalla que tiene el marco rojo. A ver. Vamos a empezar. Ya. Pero ahí se ve el cuadro de medio de la línea. ¿Quién era formado? Está él es. Bueno, ahí, Jaime, ahí tenés. ¿Quién es von Bauer y Scata? Cuando lanzas la presentación, se te abre otra pantalla. Tenés que compartir la pantalla que tiene. Ahí ven la segunda. Sí. Sí. Como presentación. Entonces, este es el tercer cuadro. Partida de bautizo, sí. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, la partida de bautizo de Peter Hugo Karl Bauer habla de sus padres y hay un tema muy importante donde dice... Pero hay varios micrófonos abiertos, apáguenlos. Católico. Tanto su padre como su madre eran católicos. Aquí vemos una foto de Victor Arnold Jacob Ritter von Bauer. Como les explicaba, puede ser traducido en español como varón, pero utilicemos la palabra en alemán, Ritter von Bauer, que era un título nobiliario. Él tenía una fortuna muy grande en Moldavia, Imperio Austrohúngaro. Tenía una refinería de azúcar de remolacha, como era la usanza en esa época, y también tuvo otras inversiones importantes, lo cual hizo que tuvieran una vida muy holgada y con mucho dinero. Él se casó con María Ana Johanna Francisca von Slumewski. Como ustedes ven, una dama muy linda, también de origen noble, pero más bien de origen checo. Ellos tuvieron 3 hijos. Aquí vemos a los 3 jóvenes vestidos con los uniformes de gala de la Austria imperial. A mano izquierda está Peter Paul von Bauer, como fue el nombre como se le conoció después. Él achicó el nombre de todos esos nombres que di solamente a Peter Paul. Víctor, el hermano, está en la mitad, y el hermano mayor, Moritz, que fue el que heredó el título de Ritter von Bauer. Después de iniciar sus estudios en la Universidad de Múnich, él estuvo de viaje en Londres, donde conoció a Alexander Hamilton Rice, profesor de la Universidad de Harvard, y la Royal Geographical Society de Londres estaba patrocinando un viaje a Colombia para explorar toda el área de los ríos que confluían en el Amazonas, porque había unas empresas británicas que querían sacar su producido de caucho a través de los ríos y necesitaban conocer las posibilidades en ese sentido.
Von Bauer, siendo una persona de una familia pudiente, le dijo a Alexander Hamilton Rice que él podía costearse su viaje y no había ningún problema de acompañarlo, y así fue como en 1911 llega a Colombia por primera vez, desembarca en Barranquilla, Puerto Colombia, en 1911, suben por el río Magdalena hacia Bogotá, donde también hace varios contactos, y posteriormente se dirigen ya a la expedición propiamente dicha a través de Villavicencio, siguiendo el río Ariari en mayo de 1912. Ahí hay varios meses en los cuales estuvieron ya visitando esa región del país. La idea era terminar sus estudios de geografía y geología en la Universidad de Múnich, pero desafortunadamente no alcanzó a terminar su carrera debido a que empezó la Primera Guerra Mundial. Este es el área en la cual la expedición de Alexander Hamilton Rice estuvo operando. Como ustedes ven, a Bogotá en la mancha azul, y todos los ríos que al oriente de Colombia, que desembocan tanto en el Orinoco como en la parte oriental, que fue lo que ellos se dedicaron a estudiar minuciosamente. Entendemos que en algún momento él contrajo malaria, estuvo supremamente enfermo, pero después regresó a Alemania, y pues con toda esa información ya siguió estudiando para eventualmente graduarse de la universidad. De regreso a Alemania, contrajo matrimonio con Charlotte Auguste Scharf Heidemann von Rohrfelden, una joven también de origen noble, nacida en Colonia el 5 de diciembre de 1893. Ustedes recordarán esa fecha del 5 de diciembre, que para nosotros siempre es muy diciente, que fue la fundación de SCATA, obviamente muchos años después. Charlotte y Peter Paul se casaron en Múnich en 1915. De ese matrimonio está Marietta von Bauer, que nació en 1919, y había un niño, hijo de Charlotte, que se llamaba Edgar von Bauer, que fue adoptado por von Bauer y creció como hijo de los dos, como pareja, y fue el hermano mayor de Marietta por muchos años, y después veremos desafortunadamente cuál fue el final de Edgar. Aquí vemos una foto también de las nuevas que nos han enviado de von Bauer con su señora Charlotte. Como ustedes ven, una pareja muy elegante y muy bien puesta, como dijéramos. Al terminar sus estudios, von Bauer presenta en 1919 la tesis de grado para adoptar su doctorado, precisamente con toda la información adquirida en esa expedición, que fue denominada Amazonas Noroccidental, una contribución a la geografía de América Ecuatorial. Este libro está disponible, se consigue en las librerías. Desafortunadamente, después de la guerra tuvieron muchos problemas y von Bauer decidió venirse al Nuevo Mundo a buscar fortuna. Venía representando varias empresas alemanas y europeas, y según nos cuenta, estuvo en Estados Unidos, pasó por Cuba, estuvo en México. Esta foto, también totalmente nueva, está tomada en Ciudad de México en abril de 1920. Regresa a Alemania, pero el 28 de octubre de 1921 decide regresar a Colombia, esta vez con toda la familia. Como ustedes recuerdan, ya SCATA había sido fundada en el año 19, el año 20 fue cuando se llevaron a cabo los primeros vuelos, o sea que ya era una aerolínea que estaba funcionando. Von Bauer conoce en Bogotá al doctor Pedro María Carreño, que era un abogado prestante de la sociedad bogotana, había sido exministro, y a través de él
logra ofrecer al gobierno colombiano el servicio de registros cartográficos aéreos para la explotación de recursos, al igual que otros servicios relacionados con la fotografía aérea, teniendo en cuenta que una de las empresas que él representaba era la Technische Maatschappij Aerofoto de Ámsterdam. De esa misma época tenemos correspondencia de von Bauer con Hugo Junkers, donde le explica que él está interesado en comprar 2 aviones Junkers F-13 para utilizar en su aventura como aerofotografía y lograr conseguir los contratos con el gobierno. Igualmente, hemos encontrado este documento también aportado por la familia von Bauer, en donde von Bauer presenta las credenciales como cónsul honorario de la República de Austria. Como ustedes saben, después de la Primera Guerra, el imperio austrohúngaro desaparece y se convierte en 3 repúblicas principales: Austria por un lado, Hungría y Checoslovaquia. A von Bauer le dieron la opción de convertirse en ciudadano austriaco, aun cuando había nacido en Checoslovaquia, y decidió por afinidad digamos, por ser germanoparlante, de ser ciudadano austriaco. Él consiguió las cartas credenciales, las cuales fueron presentadas ante el gobierno de Colombia y acreditado como cónsul honorario de Austria en Bogotá. Posteriormente, como les comenté, él había traído ya su familia. A mano derecha vemos a Edgar, que parece con un vestido un poco femenino, pero en esa época eso era lo que se usaba. Y a la izquierda se ve una niñita que es su hija, Marieta. Von Bauer aporta a SCADTA 100.000 pesos oro y se convierte fácilmente en el socio mayoritario. Inmediatamente es elegido como nuevo director, pero recordemos que el presidente de la compañía sigue siendo Ernesto Cortizos, presidente de la Junta Directiva, y como director queda Peter Paul von Bauer en julio de 1922. Allí pues ya conoce a Albert Tietjen, quien era el director comercial de SCADTA, y Tietjen designa a von Bauer como representante de SCADTA en Europa para buscar nuevos inversionistas. Como vimos en la reunión anterior, era imperativo buscar inversionistas no solamente en el país, sino en el exterior. Von Bauer regresa a Alemania y busca contactos directos con el Deutsche Bank y a su vez con el Deutsche Petroleum AG, quienes firman un convenio por $50.000, y la misma Junkers Flugzeugwerke, que como sabemos es la fábrica de los aviones Junkers F-13, aporta $27.000 representados en 2 aviones F-13. ¿Esto qué quiere decir? Que von Bauer, en vez de crear una aerolínea propia, pues obviamente se asocia con los que ya están operando, con la empresa SCADTA, que ya llevaba casi 2 años de operación, y aporta a través de la Junkers 2 aviones nuevos para poder empezar con su actividad, que era lo que más le interesaba a él, que era no solamente la aerofotografía, sino también el correo aéreo. La persona que había venido con él desde Alemania con su familia era el ingeniero Hermann Kuhl, que fue nombrado como director de la sección científica de SCADTA, que estaba dedicada, como les comentaba, a la aerofotografía, la cartografía y la organización del correo aéreo, que fue el contrato que se firmó con el gobierno colombiano una vez que la Compañía Colombiana de Navegación Aérea dejó de volar por las razones que conocemos, y se logró que la SCADTA, a través de la sección científica, pudiera prestar el servicio del correo aéreo en sus aviones. No era todavía importante el transporte de pasajeros, que eran como una añadidura, pero para ellos era más importante el transporte del correo aéreo entre Barranquilla y el interior del país.
La sección científica también estaba dedicada a la exploración de nuevas rutas y, como hemos visto también, todo lo que tiene que ver con la publicidad, la poca publicidad que se hacía en ese momento en medios escritos. Aquí vemos el avión Caldas, que fue el primer avión utilizado para hacer todas las mediciones cartográficas, y el avión que tenía las cámaras Zeiss que fueron montadas en el interior para tomar las fotos para la aerofotografía. A la derecha vemos una imagen del ingeniero Kuhl, que era el encargado de manejar todo el tema de la aerofotografía y de la cartografía. La sección científica, que yo creo que justifica una presentación completa dedicada únicamente a ella, abre oficinas para el correo aéreo de SCATA en Nueva York, en Ámsterdam, en Hamburgo, en Berlín y en Panamá. Esto está en el año 2022. O sea, vean la visión que tenía el señor von Bauer para pensar en el correo aéreo y la importancia de tener esas oficinas abiertas para traer el correo a través de Estados Unidos o a través de barcos a Barranquilla y al interior del país. Como nota curiosa, aparece don Gonzalo Mejía, que también lo conocemos mucho en el ambiente aeronáutico, como representante de la SCATA en Nueva York, y que recientemente hemos visto también que al principio tuvo una parte muy pequeña de acciones, pero que fue también accionista de SCATA al principio. Los primeros contratos de aerofotografía que se consiguieron estuvieron a cargo de la Tropical Oil Company para buscar sitios para explotación petrolera. Fue un contrato muy grande que le trajo mucho dinero a la compañía, y con el gobierno nacional, donde se empezaron a hacer los primeros estudios para la apertura de bocas de ceniza para lograr que Barranquilla se convirtiera en puerto y los barcos pudieran entrar río arriba del río Magdalena. Pero von Bauer era supremamente activo y ya para 1923 quiso salir del territorio y se llevó a cabo el primer vuelo internacional a Venezuela con el avión F-13 Caldas. El 5 de mayo de 1923 llegó a Maracaibo, se convirtió en el primer vuelo internacional de SCATA, y allí buscó el contrato del correo aéreo, que era su punto más importante, posteriormente de pasajeros, en la ruta entre Barranquilla, Maracaibo, Coro y La Guaira, con el gobierno del entonces general Juan Vicente Gómez. En ese viaje también logró firmar en Puerto Villamizar el contrato entre la Comisión Suiza Demarcadora de Límites entre Colombia y Venezuela, en el estado de Zulia, lo cual mantuvo ese avión mucho tiempo en Venezuela, volando entre Maracaibo y el sitio limítrofe para tomar las fotografías y aportarlas a esa comisión suiza, que finalmente dictaminó cuál era la frontera entre los dos países, que llevaba muchísimos años en disputa, y se logró hacer fácilmente con la ayuda de las fotografías. Otra de las misiones del señor von Bauer cuando estuvo en Venezuela, obviamente, era promocionar los aviones hidroaviones F-13, lo cual se llevó a cabo con mucho éxito, y pocos meses después llegaron de Estados Unidos y Cuba dos de los F-13 de promoción de las Junkers, que posteriormente siguieron hasta el Brasil. Aquí vemos al presidente José Vicente Gómez, y tal vez la única fotografía del avión Caldas en Maracaibo con ocasión de ese primer vuelo internacional. Otro de los temas muy importantes de la historia de von Bauer fue esa aventura magnífica de crear un servicio aéreo para transporte de correo principalmente y de pasajeros entre Colombia y Estados Unidos. También, como hemos visto en otras oportunidades, en 1925 se llevó a cabo en conjunto con el sindicato Cóndor de Alemania
que aportó los dos famosos aviones Donier-Val, este vuelo épico entre Barranquilla y Palm Beach, que se llevó a cabo más o menos en 2 meses, como hemos visto los detalles a través de todo Centroamérica, Cristóbal, Puerto Limón, bueno, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, México, Cuba y finalmente Palm Beach, donde bueno, primero en Cuba los pararon, no los dejaban seguir a Estados Unidos y finalmente llegaron a Estados Unidos para lograr eventualmente subir hasta Washington para dialogar con el gobierno de Estados Unidos. Esta es la foto famosa que conocemos también de los dos aviones Donier-Val junto con toda la tripulación. Von Bauer es la persona que está a mano derecha, tal vez el más alto en el plano de abajo del avión, y toda la tripulación alemana, menos un técnico colombiano, pero ustedes ven la elegancia de esa tripulación para ese vuelo tan importante a Centroamérica. Vale la pena recalcar que von Bauer en ese viaje también llevaba cartas del gobierno colombiano para los presidentes de todos los países de Centroamérica, unas cartas de buena voluntad, pero también con el objeto de buscar los contratos de correo aéreo entre los países y entre Centroamérica y Estados Unidos. O sea que cuando él llegó a Estados Unidos ya llevaba en su maletín contratos firmados en diferentes países para llevar correo aéreo entre Colombia, Centroamérica y Estados Unidos. Finalmente, desde Palm Beach, von Bauer tomó el tren, que era lo más eficiente en ese momento para llegar a la capital de Estados Unidos, y se reunió con el señor Harry Stewart New, director de la Oficina General de Correos, o sea, el Postmaster General. Desafortunadamente le encontró total oposición por parte del gobierno ante la propuesta de crear un servicio aéreo entre Estados Unidos, Centroamérica y Colombia. El gobierno se cerró, dijeron que era totalmente imposible que un avión extranjero y mucho menos un avión piloteado y manejado por una empresa colombo-alemana pudiera prestar el servicio de correo aéreo entre Estados Unidos y las islas del Caribe, Centroamérica y Colombia. En ese momento, los generales Henry Arnold, Carl Spath, John Jewett crean lo que conocimos como la Pan American Airways, en contraprestación a lo que sería el servicio que iba a ofrecer SCATA a través de Centroamérica y el Caribe. Esta es la misma Pan American que 1 año o 2 años después fue adquirida por el señor Juan Tripp para iniciar los vuelos de correo aéreo entre Key West y La Habana cuando le fueron otorgadas los primeros contratos de correo aéreo internacional. Le piden a von Bauer que si quiere operar a Estados Unidos, tiene que crear una aerolínea con capital americano, y tenemos idea de que en algún momento se creó lo que se llamó la Sociedad Colomboamericana de Transportes Aéreos, siguiendo un poco el tema de SCATA, pero no tenemos la documentación que nos diga si efectivamente esa sociedad se creó y cómo iba a operar. El caso fue que después de varios meses, von Bauer se retiró de Estados Unidos muy apesumbrado, y ahí terminó, digamos, la primera aventura internacional que trató de comunicar a Colombia, Centroamérica y Estados Unidos para prestar el servicio de correo aéreo. Ustedes recordarán, los 2 aviones fueron devueltos a los dueños, que era el sindicato Cóndor de Alemania. Sin embargo, uno de esos aviones fue al Brasil, en donde se creó el sindicato Cóndor del Brasil, que fue el pionero de una de las aerolíneas más importantes de ese país. En 1928 tuvo lugar en la ciudad de La Habana la que conocemos como la Convención Panamericana de Aviación Civil. Esta fue la primera vez que todos los países de América Latina y Estados Unidos y Canadá, Canadá todavía era pues colonia británica, se reunieron para definir cuál iba a ser el marco jurídico de lo que sería en un futuro
la aviación civil internacional. Fue la primera vez que se habló de la nacionalidad de las aeronaves, las matrículas, certificado de a bordo, listados de pasajeros, se habló de la necesidad de que los pasajeros llevaran pasaportes, manifiestos de carga y correo, se habló también por primera vez sobre derechos de tráfico. Un tema muy interesante fue la prohibición de que los pasajeros pudieran tomar fotografías aéreas. ¿Por qué? Porque este era precisamente el objetivo de SCATA, de tener el monopolio de la fotografía aérea bajo contrato con el gobierno o quien realmente lo contratara. Otro tema interesantísimo es el concepto de reciprocidad, que fue adoptado por todos los países cuando fue finalmente firmado por la gran mayoría de los países. Lo importante aquí es lo siguiente. Peter Paul von Bauer fue el asesor del gobierno colombiano en la redacción de este documento. A pesar de que él no era abogado, él tuvo la mentalidad para crear todos estos conceptos que todavía hoy en día son el marco jurídico de la aviación civil internacional. Este documento fue firmado en en La Habana, por Enrique Olaya Herrera, que en su momento se desempeñaba como ministro plenipotenciario de Colombia en Washington. Esta reunión entre Olaya Herrera y von Bauer hizo que se creara una amistad muy cercana entre los dos, y vamos a ver esta amistad cómo fue evolucionando en el futuro. Aquí vemos una fotografía que pensábamos que era en Barranquilla, pero parece que fue tomada realmente en La Habana, donde aparece von Bauer a mano izquierda y dos personajes más. Uno de ellos puede ser Albert Tietjen. Para el año 1928, y tomando como base lo que se acababa de firmar en La Habana, se firmó el primer contrato internacional entre dos países, en este caso Colombia y Ecuador. Von Bauer inmediatamente empezó a pensar no solamente en el Ecuador, sino en el Perú, y vamos a seguir hacia afuera, y vamos a salir hacia Curazao, y vamos a salir hacia Venezuela, y firmó el primer contrato de transporte aéreo de correo y pasajeros para llevar desde Buenaventura a Esmeraldas, Bahía de Caraqués y Guayaquil. Obviamente que en un futuro este servicio se originaba en Barranquilla, atravesando el Chocó para seguir a Buenaventura, Esmeraldas, Bahía de Caraqués y Guayaquil. Así, en América Latina se convirtió en el primer contrato de servicio aéreo internacional, y además el primer contrato con derechos de cabotaje, que significa que la aerolínea extranjera puede operar en rutas domésticas, en este caso Esmeraldas, Bahía Caraqués, Guayaquil, llevando correo doméstico y pasajeros domésticos por fuera de ese territorio que es Colombia. Este documento está firmado por Hermann Kuhl en representación del SCATA, y fue hace poco encontramos este registro oficial. Unos colegas del Ecuador encontraron en la buhardilla de un amigo en la ciudad de Cuenca, por allá, encontraron este libro donde aparecía el contrato completo entre el gobierno del general Ayora, que era el presidente interino del Ecuador en ese momento, y como les comentaba, está firmado por Kuhl el 30 de noviembre de 1928. Y por el otro lado, pues están los ministros en representación del presidente de la República del Ecuador. Para el año 29, sigue Enrique Olaya Herrera como ministro plenipotenciario en los Estados Unidos, y también siguiendo lo que se acababa de firmar en La Habana 2 años antes, firma con Frank Kellogg, que era el secretario de Estado en ese momento, Enrique Olaya Herrera como representante del gobierno colombiano, el primer tratado entre Estados Unidos y Colombia de derechos de tráfico. Este tratado fue firmado en las oficinas de Washington el 23 de febrero de 1929, y también constituye el primer contrato de servicio aéreo entre Estados Unidos, Colombia,
o cualquier país de América Latina. En este contrato también hay conceptos muy interesantes de la autorización de la entrada de los vuelos de los aviones norteamericanos desde y hacia territorio norteamericano con paradas en la mitad, pero recordemos que los aviones obviamente solamente podían volar pocas horas y tenían que poner el Canal de Panamá como referencia de territorio norteamericano para entrar a Colombia. Ahí también hablan del concepto de reciprocidad, donde dice que las aeronaves colombianas también finalmente podían entrar a la zona del canal en Panamá, que rompía ese bloqueo que había para poder seguir a Centroamérica. Este documento también lo tenemos completo y como les he comentado, la persona que quiera conocer todos esos documentos, con mucho gusto los podemos compartir. Vino todo el tema de la quiebra de la bolsa de Nueva York. Von Bauer perdió muchísimo dinero y la compañía SCAPTA estaba al borde de la quiebra. En febrero de 1930, Von Bauer regresa a Nueva York y esta vez con el fin de hablar con Juan Tripp, que se había hecho a la aerolínea Pan American Airways y tenía todo el apoyo de Estados Unidos para crear ese servicio aéreo entre Estados Unidos, las islas del Caribe y eventualmente Colombia y todo Sudamérica. En esas conversaciones se llegó a firmar un documento que es el que conocemos en la historia como el Pacto de Caballeros. Mediante este pacto, Von Bauer entrega sus acciones de SCAPTA ignoradas a nombre de Aviation Corporation of the Americas, que posteriormente era parte de la Pan American Airways, en el National Bank and Trust Company, y en contraprestaciones SCAPTA recibe un préstamo. ¿Esto qué quiere decir? Von Bauer entrega sus acciones a la Pan American Airways. En este mismo pacto, la SCAPTA se retira de las rutas internacionales, que ya estaba operando desde Barranquilla a Colón, de Colón a Buenaventura, de Buenaventura al Ecuador. SCAPTA deja de operar esas rutas y además SCAPTA cede los derechos del contrato que tiene con el gobierno colombiano de correo aéreo internacional a la Pan American Airways. ¿Eso qué quiere decir? Que se crea lo que llamáramos hoy en día un code share para el manejo del correo y de pasajeros entre Estados Unidos y Colombia a través de aviones de la Pan American Airways y a través de Panamá. Además, hay un compromiso tácito para comprarle aviones usados a la Pan American Airways. Es así como ya para el año 32 vemos la entrada de los aviones Sikorsky 38 y posteriormente los trimotores Ford que la SCAPTA utilizó y venían todos de la Pan American Airways. En el mismo pacto, Von Bauer continúa como presidente de SCAPTA, aparentemente sin intromisión de Juan Tripp desde Nueva York. Sin embargo, hemos encontrado mucha documentación donde efectivamente Juan Tripp sí daba órdenes y sí tomaba decisiones que no se podían tomar en Colombia. Y Von Bauer resintió mucho eso porque el pacto era que a él lo dejaban operar, lo dejaban manejar su empresa a su antojo y no había interferencia directa de Juan Tripp, lo cual hasta cierto punto no se dio. Y otro tema muy importante, se mantuvo una cláusula de confidencialidad para que esa entrega de acciones no se conociera en Colombia. Sin embargo, nosotros pensamos que pues no solamente ellos conocían de este pacto, porque cuando se vendieron las acciones de colombianos y de SCAPTA a Pan American, no solamente iban las acciones de Von Bauer, sino también algunas acciones de Tietjen, algunas acciones de otros accionistas menores que fueron ignoradas en ese paquete a Pan American. O sea, más de 2 personas conocían este pacto de caballeros. Y además, nosotros suponemos que el presidente Olaya Herrera, perdón, el embajador Olaya Herrera también tenía que conocer ese pacto entre las dos compañías por la cercanía que tenía
von Bauer con Olaya Herrera. Ya para junio de 1930, Olaya Herrera ha ganado las elecciones, está presto a posesionarse como presidente de la República, y von Bauer prepara el 1 de junio de 1930 un documento que se llama Política del Espacio de Colombia, el desarrollo de la aviación colombiana. Es un compendio de todo lo que se necesitaba en ese momento para hacer que SCATA se convirtiera en la principal aerolínea de Latinoamérica y si no del mundo. Habla de la política internacional de tráfico aéreo, habla de la necesidad de la construcción de aeropuertos. ¿Por qué? Porque ya era el momento en que se empezaba la transición de los hidroaviones a los aviones de ruedas, que necesitaban una infraestructura mucho más compleja en los aeropuertos. Ahí en ese documento habla de la planeación de las rutas nacionales para eventualmente unir a Bogotá con las principales capitales del país por vía directa. También habla por primera vez en la historia de la necesidad de que los aviones llevaran un radio a bordo y de una red de radioayudas a nivel nacional. Nunca se había hablado de ese tema hasta entonces. Y también en ese documento es la primera vez en la historia donde se habla de el fomento del turismo y las consecuencias económicas del transporte aéreo en esta industria. Hoy en día sigue siendo vigente absolutamente que la aviación y el turismo van de la mano, y todo el movimiento y el crecimiento económico de un país va de la mano de la aviación. Ya en este documento se habla de esa importancia de la aviación en el desarrollo del país, no solamente la parte económica, sino también la parte turística. Ya posesionado Enrique Olaya Herrera, encontramos otro documento que fue presentado el 20 de diciembre de 1930, que se llama Propuesta de Desarrollo de Nuevas Rutas Aéreas en Colombia. Como les comenté, vuelve el tema de la transición de los hidroplanos, aeroplanos, aviones con ruedas, de la construcción de las 10 pistas más importantes en el país, obviamente contando con las capitales de los departamentos más importantes, la posibilidad de operar rutas directas entre Barranquilla y Bogotá sin escalas, Bogotá-Medellín sin escalas y Bogotá-Cali sin escalas. También habla de las rutas internacionales de Quito vía Cali y Pasto, y a Maracaibo vía el puerto de Encontrados en Venezuela. La ruta a Panamá está bloqueada por la concesión que dio el gobierno colombiano en ese entonces a don Gonzalo Mejía para crear la que conocemos como la UMCA, o Urabá, Medellín and Central Airways. Pero aquí vemos también ese afán de Enrique Olaya Herrera, de von Bauer, de explicarle al presidente de la importancia de la aviación en el país. Desafortunadamente, en 1931 empieza el conflicto con el Perú, y la primera persona que llamó el presidente Olaya Herrera, pues obviamente fue a su amigo von Bauer, para que pusiera a disposición del gobierno a la SCATA. Y así fue como SCATA inmediatamente cedió al gobierno colombiano una serie de aviones. Además, transfirió a título básicamente de préstamo 16 pilotos y mecánicos alemanes al servicio de nosotros, de la patria, para la defensa del Perú, y además hicieron todo el lobbying en Alemania para que vendieran aviones directamente al gobierno colombiano, a pesar de todas las circunstancias que se estaban llevando a cabo allá. Y así fue como la aviación militar se hizo a los Junkers K-43, Junkers W-34, 2 Donnerwall nuevos y los Junkers 52 trimotores. Aquí vemos, por ejemplo, uno de los trimotores que fue ensamblado de la Fuerza Aérea Nacional, o de la aviación militar como se llamaba entonces, ensamblado en Barranquilla en las instalaciones de SCATA.
Después del conflicto con el Perú, von Bauer recibe de parte del gobierno colombiano la Cruz de Boyacá. Desafortunadamente, él enferma, regresa a Europa en el año 33. Su salud se deteriora y se radica en una de sus posesiones, que es el castillo de Emmersdorf. Mientras tanto, el 12 de marzo de 1938, Alemania anexa el territorio de Austria mediante el Anschluss, como se llama, y eso quiere decir que von Bauer pasa a ser súbdito del Tercer Reich y el ministro de Aviación lo requiere en Berlín para que le explique cómo es el tema de una aerolínea alemana volando en Colombia. Además, habían recibido unas cartas de los pilotos nuevos de SCATA quejándose ante el ministro, diciéndole que les pagaban mal, que ellos no tenían derecho a hablar, que ellos no tenían voz ni voto en la administración de la SCATA. Sin embargo, pues obviamente el Ministerio de Aviación no tenía ninguna injerencia en la SCATA en Colombia, y von Bauer se sintió amenazado de que posiblemente le querían quitar sus acciones, pero él expresó que sus acciones no las tenía en sus manos, que estaban en un banco en Nueva York. Él, ese mismo día que estuvo en el ministerio, decide tomar un tren a París, ahí agarra un barco y se va directamente para Nueva York. Él se sintió amenazado de que lo iban a hacer quedar en Alemania al servicio del Reich. Él regresa a Colombia. Aquí vemos una fotografía muy plácida de von Bauer y Charlotte en Múnich, en ese periodo que duró entre 1933 y 1939, antes de regresar a Colombia, en donde digamos que a control remoto manejaba la empresa que estaba en Colombia y que estaba realmente manejada por Tietjen y Kuhl. Si ustedes recuerdan, para 1939 ya el gobierno colombiano había sacado la ley 89 de 1938, donde se suponía que se iba a nacionalizar la aviación y en especial la SCATA. Y la idea era sacar a todos los alemanes de la industria por presión del Departamento de Estado de Estados Unidos. Aquí tenemos la carta de naturalización, donde von Bauer se convierte en ciudadano colombiano, lo cual haría que, en teoría, la SCATA estaba en manos de nacionales colombianos y pues no había necesidad de nacionalizarla como tal. Esta carta de naturalización está firmada por el presidente Eduardo Santos y por el ministro de Relaciones Exteriores Luis López de Mesa, que posteriormente veremos cómo se portó con el señor von Bauer. En 1940 o 41 se tiene noticia de que el hijo mayor de von Bauer, que como les comentaba era hijo de Charlotte y fue adoptado por von Bauer, falleció en la guerra en circunstancias que no conocemos, pero obviamente que esto devastó totalmente a la familia, la pérdida de su primogénito, el hijo mayor de von Bauer adoptivo. En 1940, como bien hemos también estudiado muy de cerca, SCATA es obligada a cambiar la razón social y se convierte en Avianca como Aerovías Nacionales de Colombia, quitando todo lo que tenga que ver con alemanes. Asume la presidencia el señor Maxwell J. Rice y sale a la luz pública que el Pan American Airways es realmente la dueña de las acciones mayoritarias de la compañía. Después de esto, von Bauer, pues después de haber renunciado a la compañía, decide salir del país. Esta fotografía es tomada de una visa que él recibe para viajar al Brasil, y del Brasil pasa a Chile, donde se trata de ubicar por un tiempo en el sur de Chile. Al final de su estadía en Chile, él publica un libro sobre silvicultura, o sea, un tema totalmente ajeno a la aviación y a los negocios, y es cuando se le viene todo encima. Aparece von Bauer en la lista negra en los Estados Unidos. Estamos hablando del año 45, antes de terminar la guerra. Aparece en la lista de extradición de alemanes que deben salir de Chile hacia Estados Unidos extraditados.
En Colombia le revocan la nacionalidad colombiana. Hay un tinglado de cartas y todo un movimiento para quitarle la nacionalidad colombiana al señor von Bauer. La resolución ejecutiva del 13 de febrero de 1945, firmada por el mismo López de Mesa que le dio la nacionalidad, le quita la nacionalidad colombiana, pero no solo eso, le quitan el derecho a usar la Cruz de Boyacá. O sea, mejor dicho, lo dejan en la calle. Le quitan sus propiedades, absolutamente todo. Finalmente, en el año 46, él recupera parte de sus bienes y recibe una residencia permanente en Chile, donde decide quedarse del todo y no quiere volver a saber nada que ver con Colombia. Se establece con su familia y se dedica a sus actividades forestales. Von Bauer y Charlotte viven una vida más plácida en Chile. Aquí tenemos una foto familiar que nos aportaron ellos recientemente, en el año 62. Aquí ya están un poco mayores. Y desafortunadamente, el 8 de agosto de 1965, fallece von Bauer a la edad de 77 años. Y quedan, le sobreviven su señora, Charlotte, que en algún momento también fue accionista de Scatta, quien fallece en Múnich el 3 de enero de 1961. Perdón, de 1981, ella nos sobrevivió bastantes años. Y miremos qué está ocurriendo con la familia en la actualidad, que por fortuna hemos logrado contactar y hemos recibido tanta información, a la cual pues obviamente le damos muchísimas gracias. La hija menor de von Bauer fue Marietta von Bauer Zinner, casada con Erich Kurt Zinner. Marietta murió en el 2013 y Kurt en el 98. Erich Kurt. Tuvieron 3 hijos. Hans Rudolf Edgar Zinner von Bauer nació en el 46 en Santiago de Chile y murió en el 2017. Estaba casado con Isabel Margarita Valderrama, una dama chilena, y tuvieron un hijo. El otro hermano era Dirk Zinner von Bauer. Y la tercera, Cristina Zinner von Bauer, quien fue la que nos contactó últimamente y nos ha entregado toda esta información. Ella casó con un otro ciudadano chileno alemán de apellido Broda, y sus bisnietos son sus 2 hijos, Stefan Paul Broda Zinner y Silvia Yvonne Broda Zinner. Y este es el regalo que les tenemos. Un saludo muy especial de la nieta y los bisnietos de von Bauer para todos ustedes. Muchas gracias. Qué maravilla. Una gran... Excelente conferencia, muy buena. Entonces, pues yo quiero dar las gracias a Mauricio, obviamente, y a la Fundación Nuevamente por darnos esta oportunidad. También quiero volver a la fotografía que mandaron, que es supremamente agradable. Cerrar micrófonos. A ver cómo... Bueno. Entonces, estoy seguro de que esta exposición pues ha sido diferente a las demás por la cantidad de información nueva que hemos recopilado con Mauricio, la felicidad de haber podido contactar a los descendientes de von Bauer y que estén interesados en este proyecto que tenemos de sacar un libro para perpetuar la historia de von Bauer en Colombia y su obra en la aviación civil, no solamente en Colombia, sino, como les expliqué, en toda América Latina. No sé si Mauricio quiera acotar algo sobre este tema antes de continuar. Sí, o sea, Jaime, o sea, tengo una carta de Cristina
que me llegó ahora y quisiera que la escucháramos. O sea, es bastante hermosa la carta que nos acaba de mandar. Así que si quiere, comparte un momentico y la abro, ¿sí? Claro que sí, Mauricio. Por supuesto. Mauricio, hay una cosa mientras la abres que quisiera mencionar. En la Fundación Colombo-Alemana estuvimos tratando de lograr que se restituyera la Cruz de Boyacá para el señor von Bauer. El año pasado estuvimos hablando con algunos senadores y básicamente habíamos logrado el ok a poder someter al Senado la adjudicación de la Orden de Boyacá. Desafortunadamente, por todo el problema del COVID, de la pandemia, este proceso se vio interrumpido. Sin embargo, pues estamos en la idea de poder lograr que se le readjudique la Cruz de Boyacá a Peter Bauer. Yo creo que es más que merecido. Bueno, Totalmente de acuerdo, Carlos. Sí, esa es. A ver, yo abro aquí una cosa. Cerremos micrófonos. Sí. Bueno, ella me mandó una carta. Yo me atreví a ponerle voz. No sé si se pareció, si les gusta la voz, pero voy a ponerle la voz a lo que nos escribió. Cristina Sinebón Bauer, Langenarska, Freiburg, 20 de abril del 2021. Estimados Mauricio y Genaro, muchas gracias de tomar parte más o menos activa en vuestra presentación sobre mi abuelo Peter Paul von Bauer, pero siento que no me será posible mantenerme despierta de las 2 a las 3 de la mañana. Lo del video nunca me ha llamado mucho la atención. Me sentí como tener que hacer un examen oral. Por eso he escrito unas palabras para ustedes dos. Lo que ahora digo, mejor escribo, es personal. Tan personal, que tengo que confesar que cuando me crié en Chile, nunca he sabido hablar de mi abuelo y menos de la escata. Para mí, mi abuelo era una persona que vivió en el sur de Chile, en su fundo, una granja forestal. Desde que empecé a caminar, lo visitamos todos los veranos. Al principio entre 2 y 2 meses y medio. Para mi mamá, estas semanas eran difíciles, porque en aquel entonces el clima en la Ensenada, a 50 kilómetros de Puerto Varas, a más de 1000 kilómetros de Santiago, donde vivíamos, era todo lo contrario de lo que uno piensa que es el verano. Llovía mucho. El fundo, la Nueva Carintia, tiene una ubicación aislada. ¿Qué hacer con 3 hijos y especialmente con la menor? En todos estos veranos, yo realmente no sabía que la persona que visitábamos, ni menos qué importancia había tenido en su vida. 2004, cuando despertó mi interés por... Francamente ni recuerdo cuál fue el motivo de este súbito interés. Puede ser que porque este año mi madre, ya viuda, se mudó de nuestra casa grande en Santiago, a un departamento más pequeño. Cuando la había visto la última vez en Alemania me había preguntado si tenía interés en ver documentos o cosas de mi abuelo. Yo no tenía idea de lo que estaba hablando, pero le dije que sí. Sentí y estaba segura de que me estaba hablando de algo serio. Sin saber lo que me esperaba me compré mi primer computador laptop y un escáner. Mi equipaje de mano en el vuelo de Frankfurt a Santiago. Todavía en nuestra casa me instalé en el ex dormitorio de mi padre y lo transformé en oficina, lista para enterarme de lo que me había hablado mi madre en Alemania. En eso ella se acerca y me trae 3 libritos. Yo pensé que eso era todo y lo empecé a copiar, a tipear al computador. Después de un rato se acerca de nuevo y me dice, Cristina, si sigues en esa pauta, no terminarás nunca. Abre un armario que estaba lleno de libros y archivadores. No quiero ni saber la cara que puse. Así es como todo comenzó. A partir de ese momento no paré de escanear, fotocopiar, fotografiar, leer, leer y leer. En Santiago, en el fundo, la Nueva Carintia, de vuelta a Alemania en Múnich y Friburgo, donde vivo. Toda la vida de mi abuelo hasta entonces desconocida se abrió para mí. La magnitud de información fue enorme. Duró bastante tiempo sortear, ordenar en capítulos esta vida tan rica e importante.
Me enteré de mis antepasados, de su niñez en Brno, Cunewal, Kunin y Esponau, Spalov. Me enteré de sus estudios, de su viaje con el doctor Rice, etcétera, etcétera. ¡Qué vida! En el fondo, 3 vidas. La primera, la vida austrohúngara como hijo aristocrático en la vida de los Bonn. La segunda, la vida y su trabajo en Colombia y la tercera, a una edad donde una persona normal se jubila, una nueva tarea científica, la granja forestal La Nueva Carintia, estudios publicados en la Universidad en Bonn. Todo eso no lo sabía cuando lo viví de niña chica. Para mí era mi abuelo, no de esos abuelos que te toman en brazos, te cuentan cuentos y te acarician. Pero siempre un abuelo que era una persona. No era estricto, habían reglas, pero nos dejaba nuestra libertad. Era justo, nunca me retó, pero sí me decía en forma tranquila lo que se puede hacer y lo que no. Era diplomático. Piénsalo y no lo digas. Dentro de lo distanciado por ser aristocrático, era cercano. Yo lo quería. Cuánto daría hoy por tener tiempo con él. Cuanto más hubiera aprendido y entendido de lo que nos rodeaba. Después de Colombia, mi abuelo vivió en Chile, pero Colombia nunca lo soltó. Eso lo sé por medio de sus propias cartas o escrituras diversas. Gracias por recordarlo. Se lo merece. Lo que ustedes están haciendo por él me emociona. Ojalá podamos nosotros encontrarnos un día e intercambiar y hablar sobre Peter Paul, que además de haber sido inteligente, culto y diplomático, fue buen mozo. Saludos cordiales de Cristina. Esa fue la carta que nos mandó Cristina ahora. Eso me llegó ahorita y yo la convertí en voz para que la escucháramos. Bueno, de todas maneras, hay otra cosa que yo quisiera comentar, Jaime, y es que de pronto se te pasó la carta que tenemos. ¿Sí se escucha o no? ¿Aló? Sí, ahí se ve. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Les pido por favor que apaguen los micrófonos, pues estamos teniendo retorno. A Jaime, que tenemos pendiente la carta esta de Peter von Bauer cuando estuvo en Múnich en 1920 representando la SCACTA. O sea, él en 1920 estuvo en Colombia, él viajó de Colombia a Alemania a hablar por SCACTA, a hacer el negocio de los aviones. Después se le unió a Hammer en Alemania. O sea, aquí tenemos toda la carta, es una carta muy interesante, una presentación de él. Esto lo tenemos para otro tema después, porque hay muy buena información, es una carta bastante completa, se ven las intenciones que él tenía de la creación de unirse a la SCACTA y participar en la SCACTA, en la parte de correo aéreo, en la parte de aviación y en la parte de lo que era transporte de aerofotografía. O sea, entonces es muy importante estos documentos. Ya los tenemos traducidos del alemán también. Tenemos más información. O sea, Cristina y la familia de Cristina ha sido muy formal en participarnos con toda esta información. Bueno. Yo creo que hay un par de preguntas. Una de ellas se refiere a dónde viven actualmente los bisnietos de von Bauer. Como vimos escuchamos en la carta de Cristina, Cristina vive en Freiburg, cerca de Múnich, en Alemania, y los bisnietos, entiendo que Stefan vive en California y tal vez Silvia también vive aquí en Estados Unidos. Pero pues ya tendremos oportunidad de Silvia, personalmente. Silvia está con la mamá en este momento en Alemania. Alemania, ok. Sí. Y de los otros tenemos información. La otra pregunta es si hay alguna información dónde vivió von Bauer en Barranquilla. Sinceramente, no. O sea, yo por ahí alguna vez en
en el foro ese de Barranquilla sacaron una vez una fotografía de la casa, me parece que recuerdo eso, ¿sí? Pero sí hay datos sobre eso. Yo sé que Fontagua era padrino de uno de los nietos de Schnurrbus, pero hasta ahí no tengo ni idea. Dentro de las cosas que recibimos muy interesantes de la familia de Power, tenemos una imagen de una carrera en que participó la esposa de Power en Bogotá en una carrera de automóviles. Jaime, ¿la tenés por ahí a la mano? A ver. Vamos a ver si la encuentro. Pero dame para... Sí, yo trato de buscar. Pero básicamente es un reporte del que dice que hubo una carrera de automóviles entre Bogotá y Soacha y la gran ganadora fue Charlotte. Una mujer al volante era algo que no se veía, y mucho menos una carrera. Entonces es bien interesante ver ese recorte que nos enviaron. Desde Bogotá quiero saludarlos y felicitarlos por esta estupenda conferencia. Realmente le agradezco mucho a Carlos, mi amigo desde la época del barrio Bellavista y del colegio en Barranquilla, donde nací. Y me ha encantado tanto que me atrevo a ofrecerles. Yo trabajo en la Universidad Sergio Arboleda, pertenezco a la junta directiva de la universidad que hace 3 años hace presencia en Barranquilla y tiene su sede al lado del Colegio Alemán. Y les ofrezco, si tienen a bien considerarlo, que la universidad podría colaborar en la publicación de ese libro, que veo que es una estupenda investigación la que ustedes tienen, y con el mayor gusto sería un gran aporte también para Barranquilla toda. Muchas gracias, Aristides. Francisco. Es Francisco Pacho Noguera. ¿Tú eres nieto de Aristides Noguera? Soy pariente. Mi padre era Rodrigo Noguera Barreneche, por cierto, muy amigo del padre de Raúl Renovisky, a quien veo también aquí. Saludo. Hola, Pacho. Abrazos. ¿Cómo estás? Y yo nací en Barranquilla, pero vivo en Bogotá hace 50 años. Mi familia participó de la fundación de la Sergio Arboleda y ahora estamos en Barranquilla y queremos desde hace rato hacer un aporte importante a Barranquilla, y creo que lo que he escuchado hoy puede ser el inicio de esa colaboración con la historia de Barranquilla y de la fundación de Escata y de Avianca también. Sería fabuloso realmente la Universidad del Norte, a través de su rector Adolfo Meisel, quien nos acompaña esta noche. En su momento se sumó y publicó un libro sobre la historia de Escata, libro que fue escrito en su momento por Manfred Oeding y fue terminado por su señora Miriam Vides. Un libro fantástico, maravilloso, lleno de unas historias increíbles. Así que bienvenida sea la hora de que la Sergio también se sume a enriquecer el patrimonio histórico que tenemos sobre estos eventos que realmente demuestran que Barranquilla puede y que todos los inmigrantes vivieron y hicieron mucho por el desarrollo de este país. Como no, saludo y felicito a Eduardo Meisel, no sabía que estaba aquí presente, lo admiro muchísimo, tenemos una también larga amistad, mi esposa lo aprecia también muchísimo, te manda saludos y por supuesto estamos abiertos a la colaboración. Muchas gracias. El doctor Adolfo Meisel pregunta si en algún lugar hay fotos de la casa de von Bauer. Yo realmente, Mauricio, no recuerdo esa foto. Yo no sé si estarás confundiendo con la foto de la casa de Schnurrbus, pero no sé, realmente.
o de la de hoy. Pero no, yo creo, Silvia nos ha proporcionado bastante material y sé que tiene muchísimo material. Estamos pendientes de un viaje que tenemos programado hace mucho rato a Alemania, pero con esta pandemia ha sido imposible. Vamos a ver si se permite pues lo más rápido posible, porque Jaime y yo pensamos ir a entrevistarnos con ella y ella nos ha ofrecido un magnífico material todavía que tiene, está traduciendo algunas cosas muy importantes de lo que hizo su abuelo. Tiene los diarios, tiene los diarios personales de él, entonces debe haber mucha, muy buena información. Maravilloso. Yo quisiera abrir el foro a quienes tengan alguna pregunta que la quieran hacer en directo. Bienvenidos, por favor, activen su micrófono y hagan la pregunta. Pues más que pregunta es felicitarlos por esta magnífica investigación. Uno intuía lo importante que es von Bauer, la historia escalta. Y bueno, todo esto y un poco injustamente, injustamente olvidado por todas las circunstancias que se mencionaron aquí. Entonces, me parece que esta labor de rescate de von Bauer como científico, como empresario, como persona mismo, es muy valioso y lo felicito. Gracias. Gerd Steven, has levantado la mano, por favor, puede hacer uso del micrófono. Bienvenido. Claro. Gracias, Carlos. Y felicitaciones, Jaime, felicitaciones por lo que han hecho. Aquí también estoy con Jenny, que acaba de escribir un libro sobre mi padre. Nosotros para el 10 de jueves de 2019 habíamos planeado una visita y de pronto una exposición. A Jaime se lo comenté en su momento en el Deutsche Museum en München. Yo creo que ahora con mayor razón deberíamos trabajar sobre eso para que haya una exposición así bonita como la tienes tú, Carlos, del Colegio Alemán, y como la que tenemos en Cali, aquí en el Museo Fénix, tener una muestra de eso en el Deutsche Museum, donde en realidad se tiene muy poco de esa presencia alemana y presencia del F-13 en Colombia, en Latinoamérica. Yo pienso que esto es un momento para unir esas fuerzas y con Jaime ya hemos hablado, esa es la meta y aquí la quiero hacer pública para que el que quiera vincularse en eso lo pueda hacer. Tentativamente en septiembre, octubre estaríamos ya, vamos a ver qué podemos hacer. Ya tenemos contacto con las directivas del museo y yo creo que eso va a ser algo bonito y de mucho mérito bien por Jaime y un agradecimiento también póstumo a von Bauer y todos los grandes hombres que hicieron posible las catas en su momento. Gracias, Gerd. Alberto Grajales tiene la mano, puede hacer uso del micrófono, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Grajales. Agradezco la invitación a este encuentro por parte de mi amigo Billy Series. Y pues quiero aprovechar esta oportunidad para felicitarlos por este evento tan importante que han realizado sobre la historia de la aviación y de Peter Paul von Bauer con Escalta en Colombia. Y pues el trabajo que realizaron pues para recoger toda esta información, encontrar pues todos los restos de la familia para poder lograr este trabajo. Los felicito de todo corazón.
Aprovecho igualmente la oportunidad para invitarlos a un conversatorio que vamos a tener el próximo sábado a las 11 de la mañana en la plataforma de la Asociación de Profesionales con Estudios en Alemania de Facebook. Facebook.com/Aspreacol. Voy a colocarlo ahora en el chat. Y se trata de un conversatorio en el cual vamos a conversar sobre Francisco Series y el aporte y su aporte a la aviación en Colombia. Entonces, pues cordialmente quiero invitarlos a este evento que realizaremos el próximo sábado 24 a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Que yo me comprometo a que esa invitación, si me la manda al correo de Billy, la difundimos en los canales de la Fundación Colombo Alemana. Claro, perfecto, con mucho gusto. Muy bien, no sé si hay alguien más que tenga alguna oportunidad, alguna pregunta o alguna duda. Sí, hay una mano arriba. Bueno, yo levanté mi mano, Carlos. Sigue por favor, Jaime. Jaime Cortizo, mucho gusto. Para seguir felicitando a la Fundación Alemana por todas estas conferencias y charlas que cada día más con el aporte de Jaime Escobar y Mauricio Maya nos aprenden, ¿verdad? Como esta de hoy. Yo estoy emocionado y altamente, digamos, impactado porque esa placa está en el museo que entregó a Bianca para los 100 años, que dice los herederos, para los herederos, y que haya aparecido hoy estos herederos de la familia von Bauer, la nieta, los nietos, hace que las familias capta que somos los herederos. En el caso mío, por Ernesto Cortizos, por Billy Series, por su papá, tenemos los herederos de Nurbush, en Barranquilla, están los herederos de Albert Thyssen, no han aparecido otros herederos, según creo yo, digamos, de los otros personajes, ¿no? de la época, ¿verdad? Pero seguramente estarán en muchas partes del mundo. Entonces, es muy bueno y que pronto para los 125 años, para los 110 podamos reunirnos, 105 años de Scapta, toda esa gran familia en algún momento, pero bueno. Ya para hacerle una pregunta tanto a Jaime como a Mauricio, al ver esta historia de Power, a mí me gustaría, si tienen ustedes algo más sobre el impacto que causó en Colombia en ese 1940, cuando se descubre que los dueños de las acciones de Scapta no era Peter von Bauer, sino era la Pan American. O sea, digamos, en ese momento, me supongo que tú, en el impacto de la prensa bogotana, al descubrirse esto, no sé si hay alguna información periodística que ustedes han investigado qué pasó en esos días en Bogotá cuando se supo esto, de que Estados Unidos, la Pan American, era la verdadera dueña del 80 y pico de acciones de Scapta y que Peter von Bauer simplemente era de pronto una figura, pero no era el dueño. Entonces, esa es la inquietud para ustedes hoy. O sea, yo quisiera contestarle a Jaime Cortizo, sí. Hay una cosa importante en esto. Yo creo que el hecho de que se haya dicho de que no se conocía que Pan American era dueño de Scapta, yo creo que eso fue más bien una jugada política, porque por todas las cosas que hemos encontrado desde el principio, o sea, desde el principio muchas de las personas componentes de Scapta sabían de la participación de Pan American. Por un lado, o sea, tenemos los aviones que fueron llegando, que se planteó en algún momento traer aviones de Alemania, pero Juan Trippe
interpuso para que se trajeran los Ford Trimotor y para que se trajeran también los Sikorsky, que eran aviones residuales que iba teniendo la Pan American y los iba entregando. Entonces, todo eso también tenemos que en la SCACTA, en los informes de SCACTA, casi todos los informes de SCACTA a partir del año 30 está firmado por un revisor fiscal que es un norteamericano. Entonces yo no creo que ninguno de los de la empresa pueda entender por qué una compañía alemana tiene un interventor en la compañía que es norteamericano. La otra cosa es que existió un momento en que se trató en el Congreso de Colombia, uno de los senadores se levantó en una de las sesiones a hablar a decir que SCACTA no era una compañía colombiana, sino que pertenecía a los norteamericanos. Y se ve inmediatamente cómo intervinieron otros senadores y le taparon la conversación y le desviaron la conversación. O sea, había un pacto hacia tratar de ocultar todo eso. La otra cosa es que yo no entiendo, vamos, en las declaraciones que hizo el que era presidente de la compañía, después cuando se tomó ya como colombiana Borrero, de venir a decir que él no conocía esa historia, o sea, que él se sintió traicionado. Yo creo que tiene que pues, haber sido uno muy... o sea, no comprendo con todo lo que estaba y con todos los informes y las cosas para venirme a decir que no sabían de eso. O sea, también en cartas que tenemos vemos que el entonces presidente anterior, pues cuando estuvo Olaya Herrera estaba completamente enterado de las cosas, porque yo tengo cartas que son muy comprometedoras donde se habla de las cotizaciones, o sea, de qué se le va a dar a Olaya Herrera por las compras de ciertos aviones, ¿sí? Entonces, todo esto es un show mediático que se hizo para tratar, o sea, desde arriba, o sea, yo creo que a von Bauer lo traicionó mucha gente. Y la prensa capitalina, por ejemplo, en ese momento que se supo la noticia, fue noticia primera plana, hubo algunos ataques. No, sí las hubo, o sea, la prensa, encontramos muchas cosas, pero todo se siente la mano perversa de López de Mesa, sí, se siente la mano perversa de mucha gente que estaba del Mesías de Handel, sí, de toda la gente que venía en busca de apoderarse de las acciones y de las cosas de los alemanes, ¿sí? Así, o sea, así que en plata blanca eso fue lo que pasó, ¿sí? Ok, gracias, Mauricio. Pero eso pasó en todos los sectores, como lo sabemos, y sabemos que la Handels se quebró hacia adentro y la plata de muchas de las familias desapareció. Teníamos la mano arriba de Adriana Flores. No sé si quiere hablar. Perdón, Mauricio, tú querías decir algo. Sí. Dime, Mauricio. No, dale a Adriana, que Adriana estaba levantando la mano mucho rato. Se cansó. Adriana, ¿todavía estás a bordo? Sí, aquí estoy. Bueno, gracias por la invitación. Realmente ha sido un fantástico recorrido que nos alimenta cada día y pues valoramos nuestro patrimonio histórico. Era fantástico iniciar hace muchos años y llegar hasta el día de hoy conociendo la familia en esta última generación. Realmente es un recorrido fantástico. Felicidades a todos los organizadores. Ok, muy bien. Mauricio, por favor, tú ibas a hacer alguna interpelación. No, estábamos hablando de lo que, o sea, como dices tú, no solamente fue a todas las empresas que se les atacó, no fue a SCACTA solamente, se apoderaron de todas las compañías alemanas y entonces todo eso fue manipulado. O sea, yo digo que el interés, o sea, siempre vemos un interés muy grande en tratar de destruir a von Bauer, en la forma como le cogieron las acciones, como lo apretaron por todos lados para tratar de sacarlo de Colombia. Todo eso era ¿por qué?
por la capacidad intelectual y la capacidad también económica que tenía von Bauer, a los norteamericanos tampoco les interesaba que él viniera a América, se fuera de Colombia y se fuera a instalar a otra parte y montar una compañía que le hiciera contrapeso a la Pan American. La Pan American fue en todo momento patrocinada por el gobierno norteamericano. Hay unos puntos que trató Jaime muy importantes, y es cuando von Bauer llegó en 1925 a Estados Unidos. Lo que pasó en ese momento es extraordinario. Está manejado en libros famosos como el general Arnold, sí. Él habla de cómo se entrevistó con von Bauer y cómo vio pues lo que venía en sí de la potencia que traía esta gente para crear una gran compañía, y se sintieron con miedo. O sea, ellos fueron en la creación de la Pan American. Mucha gente habla de que fue Juan Triple que la creó, pero no, la Pan American la crearon los militares norteamericanos en temor a la forma como venía actuando la SCACTA, o sea, la forma como se había organizado, cómo tenía el correo aéreo en todo el mundo, la forma como venía vendiéndose por toda Centroamérica, haciendo contratos de correo aéreo. Las cartas que llegaban que se tramitaban cuando ellos llegaron a Panamá, o sea, todos conocen la foto que tenemos de Panamá cuando llegaron los Dornier a Panamá. Los militares norteamericanos se montaron a ver esos famosos aviones gigantescos, y de inmediato llegaron, o sea, en primera página en los periódicos de Estados Unidos se decía: los alemanes se nos vinieron con los aviones gigantescos a invadirnos. O sea, de ese tamaño eran casi las cartas que se estaban haciendo, y la guerra estaba hecha desde el momento que ellos empezaron la travesía hacia la Florida, ¿sí? Miriam, tú tienes la mano arriba, ¿quieres pedir la palabra? Puedes hacer uso de la palabra. Gracias, Carlos. Bueno, yo en realidad pues no quería hablar, sino leerles a ustedes para completar el perfil de von Bauer. Quería leerles opiniones diversas de personas que trabajaron con él y que supieron exactamente cómo era él en su diario vivir. Hablamos aquí de Alberto Farías Mendoza en Historia de la Aviación en Colombia. Dice: noble austríaco, millonario de nacimiento y científico por afición. Hay otro del coronel José Ignacio Forero en Historia de la Aviación. Von Bauer era un personaje realmente excepcional, un auténtico germano, alto, de tipo distinguido, ceremonioso. Hablaba español correctamente. Era un hombre encantador e inigualablemente admirable por su don de energía y de mando. Su prestancia personal, imponente físico, su gran cultura y el hecho de estar respaldado por una participación mayoritaria en SCACTA le dio gran autoridad, pero no gustaba del protagonismo y prefería que otros asumieran ese papel. Según Tomás Borrero, el secretario general de SCACTA y que después lo fue de Avianca, él hizo un escrito muy largo sobre el perfil de von Bauer, pero bueno, yo resumí a la tercera parte o quizá menos. Dice Tomás Borrero: tenía un magnetismo personal y estaba dotado de una capacidad de liderazgo excepcional. Llegó a Barranquilla con su esposa, una princesa de inigualable belleza, elegancia y simplicidad, y sus 2 hijos, un niño y una niña. Sus activos más valiosos eran su esposa y su indomable voluntad de trabajo. Al asumir el cargo de director general, dedicó toda su ilusión y capacidad para el trabajo. Los ejecutivos colombianos que lo acompañaron fueron los señores Carlos Daniel Roca, Francisco Carbonell Wilches, doctor Alberto Osorio, Enrique de la Rosa, José A. Blanco,
Mario Santo Domingo, Diofante de la Peña y otros que como él contribuyeron con su entusiasmo y bajo la dirección del padre Valiente, seleccionado por el propio von Bauer, todos motivados por la visión futurista de su director. Las cosas no andaban bien en el comienzo debido a la falta de fondos, pero el ejemplo dado por el director general en su dedicación encendió la chispa que motivó a todo el personal de una forma que poco se encuentra en otras organizaciones. Era común ver a este aristócrata en las horas de la tarde vendiendo sellos, envolviendo paquetes e incluso llevando bolsas de correo en el área de servicios de correo aéreo. Para él no había ninguna diferencia si se trataba de una reunión con un presidente o un ministro o el que ocupara el más humilde de los puestos de trabajo. Si la empresa lo requería, él lo hacía. El señor Borrero habló con él después de la operación con Pan American y recuerda que dijo algo muy breve pero de gran importancia. Puedo responder por SCATA en tiempos normales, pero en tiempo de guerra simplemente desaparecerá de mis manos. Finalmente termina él ese artículo que publicó, sin derecho a olvidar. Lo que estamos olvidando es quién utilizó su dinero, quién contribuyó con su talento y su entusiasmo al desarrollo de esta empresa que provoca tanto orgullo en todos nosotros los colombianos. Los chismes y rumores iniciados por miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos para desacreditar a un hombre que solo merece consideración y respeto, no pueden tener prioridad sobre la memoria del doctor Peter Paul von Bauer. En otra parte dice, la noticia de la muerte de este personaje debería haber sido ocasión para el dolor en Colombia. Solo se dio a conocer por obituarios pagados por su familia. Y finaliza, los hombres como el doctor Peter Paul von Bauer deben ser admirados, combatidos, pero no pueden ser ignorados. Gracias. Yo creo que eso da una idea del perfil de von Bauer entre sus colegas, la gente que estuvo con él tanto tiempo. Muchas gracias. Excelente, Miriam, y una forma extraordinaria de poder cerrar esta sesión donde hemos tratado de reconstruir la historia de Peter Paul Bauer y su importancia en la historia de SCATA. Si no hay más preguntas, tenemos a Manuel Arango. Manuel, por favor, puede hacer uso del micrófono. Gracias, muy amable. Solamente un pequeño comentario. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial a von Bauer le hicieron dos acciones en Colombia. Una es que le quitaron la Cruz de Boyacá, la cual no se le ha restituido como dijeron anteriormente. Pero también le intentaron quitar la nacionalidad colombiana. Él interpuso unos recursos legales y finalmente en 1946 el Consejo de Estado le reconoció, o sea, tumbó una demanda que tenía la Fiscalía de quitarle la nacionalidad y le restituyó su derecho a ser ciudadano colombiano que le había sido otorgado anteriormente. Hubo una sentencia en 1946 del Consejo de Estado en ese respecto. Ese era un pequeño comentario que quería hacer. Sí, y se basaron en documentos apócrifos. O sea, le falsificaron la firma a von Bauer para ver como lo que era. Parece que, por lo menos lo que yo he podido saber es que encontraron en la embajada, entre los documentos de la embajada alemana, un escrito en el cual se le acusaba a él de ser un espía
del Reich en Colombia. Y aparentemente era una retaliación por su condición de judío. Entonces, ese mismo documento lo filtraron de alguna manera. ¿Quién lo tenía? No sé si en la Embajada de España, que fue quien recibió toda esa documentación, o alguna persona filtró esa documentación y entonces lo acusaron de ese tema de ser espía de los alemanes y todo ese montaje. Entonces le quitaron la Cruz de Boyacá y le intentaron quitar la nacionalidad. Pero finalmente, en esa acción que yo le digo de 1946 del Consejo de Estado, le restituyeron sus derechos como ciudadano colombiano. Yo quiero hacer una corrección. Realmente no es que se le haya restituido la Cruz de Boyacá. Hemos tratado de que se le restituya la Cruz de Boyacá. Desafortunadamente, por la situación de pandemia, ese trámite no se pudo concluir y está todavía pendiente. Correcto, no, a él le quitaron la Cruz de Boyacá. Tú lo dices muy bien, no se le ha podido restituir y está en ese proceso, pero a él le quitaron su Cruz de Boyacá. Exactamente. Bueno, si no hay más preguntas, no hay más comentarios, yo quisiera agradecerle a Jaime y a Mauricio su trabajo de investigación sobre la historia de Peter Paul von Bauer. Realmente ha sido apasionante lo que hemos encontrado. Ha sido una experiencia maravillosa poder tener a los descendientes de Peter Paul von Bauer presentes en de alguna manera en esta reunión. A todos quiero darles las gracias. Esta presentación o este conversatorio ha sido grabado. Próximamente estará publicada la grabación en la página de la Fundación Colombo Alemana. Una vez esté la grabación, yo le pido a Elkin que me la haga llegar y trataré de avisarles en dónde se encuentro, de circularla a aquellos que tengan un especial interés. Tenemos algunas